Descubre los 6 errores increíbles al comer ajo que los seniors deben evitar urgentemente. Don Manuel, un anciano sabio de 75 años, se sentó en su cocina, el aroma del buñuelo recién horneado llenando el aire. En el pintoresco barrio de La Esperanza, su hogar siempre había sido un refugio de risas infantiles y recetas transmitidas de generación en generación. Pero en ese momento, la calidez familiar se torcía con la inquietante conversación que había tenido con su yerno, el médico. Don Manuel, le había dicho con una sonrisa, hay ciertos errores que deberían evitarse al consumir ajo. Esa frase resonó en su mente. Por años, había picado el ajo antes de cocinarlo, convencido de que era lo correcto. Sin embargo, ahora se sentía desestabilizado. Luz, su nieta más pequeña, lo miraba con curiosidad. Abuelo, ¿por qué siempre lo picas antes de cocinarlo? He oído que eso le quita propiedades. La simple pregunta de una niña causó un terremoto en su interior. Don Manuel siempre había creído en las enseñanzas de su madre, cada receta, cada ingrediente, había sido un legado de amor. Pero al enfrentar las palabras de su yerno y la curiosidad de sus nietas, la confianza que sentía en su cocina empezaba a resquebrajarse. ¿Y si había estado equivocado todos estos años? La angustia se apoderó de él. Un viejo pilar de su vida, esa conexión con sus raíces, podría estar en riesgo por un simple alimento. Era un dilema que rasgaba su corazón y su mente. Esa noche, mientras preparaba la cena, la tensión se hizo palpable. A lo largo de la mesa, su yerno disertaba sobre las maravillas del ajo crudo. Don Manuel sentía como sus manos temblaban mientras picaba. La mirada atenta de Luz lo atravesaba, esperando respuestas que él mismo no podía proporcionarse. Los cuchillos sonaban en la tabla, un eco en su conciencia que le gritaba como una verdad antigua se desmoronaba. Don Manuel, ¿no consideraría probarlo de forma diferente? Insistía su yerno, aparentemente sin notar la tormenta que se desataba en el pecho de don Manuel. Cada palabra añadía peso a su ya cargada carga emocional. La presión era agonizante, el dilema humeante como la olla en la estufa. ¿Renunciaría a sus tradiciones, a su herencia, por una nueva forma de ver un ingrediente aparentemente simple? Los niños, ajenos a la gravedad de la situación, devoraban los platillos, y la risa resonaba por toda la casa. Pero en el interior de don Manuel, todo era conflicto y desasosiego. Cada bocado de ajo que sus nietos tomaban lo llenaba de añoranza. ¿Acaso la esencia de sus platillos se desdibujaba ante el avance del conocimiento moderno? Y en ese clima tenso, donde el amor y los recuerdos chocaban con la incertidumbre, él decidió callar. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, con cada bocado que daba, el dilema se intensificaba. El calor en la sala se sentía como un peso hundiéndolo. La lucha interna de don Manuel era abrumadora. La historia de su madre, su legado familiar, chocaba con el desafío contemporáneo que su yerno le presentaba. ¿Sería capaz de cambiar su forma de cocinar? ¿Podría abrir su mente y su corazón a nuevas posibilidades? La tensión creció, cada sonrisa en la mesa lo atormentaba más. Al final, una pregunta quedó flotando en el aire, desafiándolo. ¿Realmente sería posible que la tradición y la modernidad pudieran encontrar un camino en el mismo plato? El conflicto se manifestaba en cada sutileza de la cena, dejando a todos en la mesa con el corazón encogido. Preguntándose, ¿cuál sería el destino de sus tradiciones culinarias? Don Manuel se encontró en un mar de reflexiones mientras el eco de las risas infantiles se desvanecía, ahogado por el peso de sus pensamientos. Después de la cena, se retiró a su habitación, un lugar que solía ser el santuario de sus recuerdos. Las paredes estaban adornadas con fotos familiares, cada una narrando la historia de un pasado rico en tradiciones. Sin embargo, ahora esas imágenes le parecían como espejos de una realidad que amenazaba con desvanecerse. Se sentó en la silla junto a su ventana, observando cómo la luna iluminaba el barrio de La Esperanza. La imagen del rostro de Luz, con su curiosidad desbordante, parecía atormentarlo. ¿Era justo cerrar la puerta a nuevas experiencias y conocimientos en el nombre de la tradición?
La profunda inseguridad que sentía podía interpretarse como temor a perder su relevancia. Don Manuel siempre había sido el pilar de su familia, el portador de sabiduría y recetas otoñales que unían a todos. Pero, ¿y si su forma de ver las cosas estaba obsoleta? Con cada latido del silencio nocturno, comprendía que su cocina no solo era un lugar de recetas, sino un espacio de amor, de aprendizaje y, sobre todo, de evolución. La idea de abrir su mente se proyectaba como un camino desconocido, pero intrigante. Se dio cuenta de que el ajo, ese pequeño bulbo que también conocía, representaba algo más grande, la posibilidad de fusionar lo antiguo con lo nuevo. Tomó un cuaderno que había utilizado hace años para anotar recetas familiares. Empezó a escribir, el ajo crudo. Esta nueva práctica comenzaba a parecerse a una exploración personal. Don Manuel se sintió motivado a investigar más sobre el ajo, su historia y sus propiedades, lejos de los paradigmas que lo habían formado hasta ese momento. Quizás no necesitaba elegir entre el pasado y el futuro, sino encontrar un equilibrio que honrara a ambos aspectos. Al día siguiente, pidió a su yerno que le compartiera más información sobre el ajo crudo y sus beneficios. Aunque el médico se mostró feliz con la petición, don Manuel sintió un ligero estremecimiento al reconocer que, por primera vez, estaba dispuesto a desdibujar las líneas de su cocina. Decidido a experimentar, se pasó la mañana en el mercado local, explorando ingredientes frescos y variedades de ajo que nunca había considerado. Interactuó con los vendedores, quienes compartieron diferentes formas de utilizarlo, desde aliños crudos hasta marinados. Cada conversación era un reto a su visión preconcebida. Esos diálogos se sentían como descubrimientos. Cada nuevo dato alimentaba su curiosidad y validaba la idea de que nunca es tarde para aprender. Cuando llegó el momento de cocinar, don Manuel se sintió como un artista frente a un lienzo en blanco. Con la mente abierta, decidió preparar una nueva versión de su famoso guiso, incorporando ajo crudo. Experimentó con texturas y sabores, esforzándose en no perder la esencia de lo que siempre había querido transmitir a su familia, amor y calidez en cada plato. Mientras la nueva receta burbujeaba en la estufa, la anticipación lo invadió. ¿Cómo reaccionarían los demás? ¿Aceptaría su familia esta confluencia de tradición y novedad? El mismo dilema, ese que antes lo paralizaba, se volvía ahora una oportunidad de redescubrimiento personal y familiar. Finalmente, sentó a la familia alrededor de la mesa. Con el corazón acelerado, sirvió el guiso. El primer bocado fue el clímax de una confrontación interna que había ido cocinando junto con su plato. El silencio que siguió fue electrizante. Las miradas de sus nietos se encontraban con las de su yerno, y don Manuel había abierto la puerta a un nuevo capítulo, pero una mirada de incertidumbre en el rostro de Luz le hizo dudar. ¿Sería suficiente para reconciliar su historia con la modernidad que la vida traía consigo? La tensión creciente en la habitación le hizo preguntarse, ¿el cambio sería realmente aceptado, o las viejas tradiciones seguirían marcando la pauta, desafiándolo una vez más? La mesa permanecía inmóvil, el aire cargado de expectativas mientras don Manuel debatía consigo mismo. El pequeño guiso, recién salido del fuego, parecía significativo de una transformación interna mayor. La mirada inquisitiva de Luz estaba grabada en su mente, un recordatorio de que abrirse al cambio no solo afectaba sus elecciones culinarias, sino que repercutía en la percepción que su familia tenía de él. Decidido a superar su inquietud, fragmentó el silencio con un gesto. ¿Qué les parece el guiso?, preguntó, intentando sonar más seguro de lo que se sentía. Las pequeñas bocas que inicialmente estaban llenas de desconfianza empezaron a disfrutar de cada bocado, en especial los ojos de sus nietos brillaban como si descubrieran un tesoro escondido. Sin embargo, fue la reacción de su yerno la que atrapó su atención. La cabeza de Lucas se movía lentamente, admirando los sabores. El ajo crudo le da un frescor sorprendente, ¿verdad?, comentó, y eso fue como un vaso de agua fría que don Manuel se arrojó en la cabeza. La validación de Lucas representaba más que un simple cumplido, era un reconocimiento a su esfuerzo de adaptación y valentía. Eso le generó una ráfaga de emoción, pero también un leve temor. Si todo cambiaba tan rápido, quedaría algo de su pasado. A medida que la comida avanzaba, el ambiente se tornó más familiar, pero la inquietud de don Manuel no desaparecía. Las recetas que había conocido toda su vida se habían vuelto parte de su identidad. Con cada cucharada, sentía que ese mismo amor que había puesto en la cocina era el que su familia había absorbido, pero, ¿podría seguir haciéndolo si continuaba expandiéndose su horizonte? La curiosidad lo llevó a lo que podría ser el siguiente paso, documentar su proceso de aprendizaje. Llenó páginas de su cuaderno con observaciones sobre el guiso, pero también fue dejando espacio para nuevas recetas.
Lo que antes consideraba sacrilegios culinarios ahora lo excitaba, brindándole la oportunidad de revisar su repertorio. Miró a sus abuelos en las fotos de la pared. Todas aquellas miradas atentas sabían que la valentía de experimentar también era mantener vivas las tradiciones. Pasaron los días y don Manuel comenzó a buscar más información sobre otros ingredientes que estaban cambiando el panorama gastronómico. Investigar le dio una sensación renovada de propósito, como si descifrar los secretos de la cocina moderna fuese en sí mismo un acto de valía. Pero aunque sus experimentos se estaban revelando fructíferos, había una sombra de duda. ¿Aceptarían su evolución sus seres queridos? Tanto fusionar sabores tradicionales con nuevas tendencias como arriesgarse a perder su esencia le preocupaba. En días sucesivos, don Manuel se sintió impulsado a compartir su nuevo conocimiento con Luz. Le preparó varios platillos nuevos. Sin embargo, cada invitación a probar parecía un test que lo dejaba inquieto. En su afán por crecer y adaptarse, le era difícil entrar en un equilibrio palpable entre el futuro y el legado que quería dejar atrás. Una tarde, mientras preparaba una infusión de ajo y jengibre, Luz entró con un libro en la mano, los ojos llenos de determinación. «Abuelo, ¿podemos cocinar juntos? Me gustaría aprender lo que sabes y ese nuevo estilo que has estado explorando», dijo con una sonrisa. Era una invitación a la colaboración, algo que nunca había imaginado. Don Manuel sintió una mezcla de alegría y miedo. La idea de involucrar a Luz significaba abrir otra puerta, pero también suponía enfrentar su propio temor a perder el control, a dejar de ser el corazón de la cocina. Sintió que el momento había llegado. Esa instigación era su siguiente desafío, pero abrazar esto lo expondría más que nunca. ¿Podría realmente pasar la antorcha sin perder su identidad? Mientras comenzaba a escribir un plan, la pregunta latente en su mente se hizo más fuerte: ¿sería capaz de descifrar esta nueva etapa, o ya sería sumido en el dilema de la tradición versus la modernidad? La ansiedad crecía, una sensación de que algo pivotal estaba a punto de suceder, algo que transformaría no solo su cocina, sino su relación con su familia. La idea de ceder frente al crecimiento personal lo llenó de temor y entusiasmo a la vez. Ahora tenía que confrontar cómo las viejas y nuevas dinámicas se entrelazarían en esa cocina, un espacio donde su vida se había definido tanto. El aroma del guiso empezó a invadir la casa, pero al mismo tiempo, el corazón de don Manuel latía al ritmo de un desafío más profundo. ¿Qué parte de él estaría dispuesto a dejar ir, y a qué parte se aferraría con fuerza? La cena ya no era solo sobre alimento, sino sobre un legado que se estaba reescribiendo, y así, mientras el humo se disipaba, don Manuel se preparaba para la noche en la que su vida, su cocina y su identidad se entrelazarían de maneras que nunca había anticipado. La tensión aumentó con cada acción que emprendía. ¿Sería esta la cena en que finalmente se desataría un nuevo capítulo en su vida personal y familiar? La luz del atardecer iluminaba la cocina y envolvía a don Manuel en una atmósfera mágica, casi etérea. Había prometido a Luz que cocinarían juntos, pero ante esa promesa se hallaba un dilema que crecía en su mente. Más allá de las recetas que le enseñaría, existía una responsabilidad inmensa. Debía mostrarla no solo cómo cocinar, sino cómo llevar la tradición en un mundo en constante cambio. Sin embargo, ¿cómo podría transmitirle la esencia de su legado cuando él mismo se sentía perdido en la búsqueda de una nueva identidad culinaria? Se adentró en la preparación con una energía renovada, aunque cada movimiento tenía un peso emocional. La elección de ingredientes, la forma de cortar, incluso la manera en que mezclaba todo lo que había hecho durante años se entrelazaba con su inseguridad actual. ¿Qué tal si comenzamos con una salsa de tomate con hierbas frescas? ¿Algo clásico?, sugirió, intentando sonar despreocupado. Luz sonrió y asintió, su entusiasmo era contagioso. Y luego podemos agregar algo diferente, quizás un toque de jengibre al final, ¿no crees? Esa pequeña sugerencia hizo que don Manuel se detuviera en seco. La idea de fusionar sabores tradicionales con algo tan inusual le quitó el aliento. Un escalofrío recorrió su cuerpo. Se enfrentaba a un momento decisivo. Con cada ingrediente que cortaba, sus recuerdos fluyeron como un río de sensaciones. Pudo ver a su abuela, la imagen de su rostro mientras mezclaba, con ese gesto tan característico, lo invadió. Siempre hay espacio para el cambio, pero nunca olvides las raíces, le decía. Esa lección resonaba en su mente como un mantra, y la lucha dentro de él se intensificaba. Era correcto incorporar la modernidad en lo que ya era un legado sólido. Mientras comenzaban a mezclar los ingredientes en la olla, don Manuel vio que Luz se movía con una confianza que él anhelaba. La mirada de su nieta, llena de expectativa y curiosidad, podía haber llenado un vacío en él. La idea de que ella no solo aprendería de él, sino que también aportaría su propia visión,
le hizo cuestionarse, ¿y si era ese el camino para mantener viva la tradición? Su mundo estaba cambiando, y en lugar de resistirse, podría guiar a Luz en esta nueva travesía. Los aromas comenzaron a bailar en la cocina, y poco a poco la tensión se disolvía en un cóctel de entusiasmo y miedo. La vulnerabilidad que le generaba esta experiencia comenzó a transformarse en una motivación intensa por abrirse a nuevas posibilidades. Mira, Luz, hay un viejo recetario en la alacena, donde guardamos las recetas familiares. ¿Qué te parece si le incorporamos algo de eso en nuestro plato? La invitación a considerar el legado trajo consigo una ola de alivio. El hecho de compartir ese recetario fue liberador. No era solo un documento viejo, sino una conexión tangible con su pasado y un puente hacia el futuro. Ahora, más que un mero acto de cocinar, ese momento abrazaba con fuerza la idea de colaboración. Juntos, estaban apuntalando los cimientos de un nuevo enfoque en la cocina, uno en el que ambos podían aprender y crecer. Cada gesto, cada sazón y cada risa en la cocina sentó las bases para algo más grande. Don Manuel se daba cuenta de que el miedo a perder su identidad se desvanecía a medida que comprendía que el legado no era algo estático, sino que podía evolucionar sin dejar de ser genuino. En la fusión de los sabores antiguos con las innovaciones de Luz, había un espacio para ambos. Mientras la cena se cocinaba a fuego lento, un nuevo pensamiento lo atravesó, como una chispa de claridad. Estaban creando un plato que contaba su historia. Una historia en la que cada ingrediente tenía su lugar, en la que el pasado y el futuro coexistían. La noche se acercaba, y con ella, una emoción palpable. Don Manuel sintió impaciencia. Había llegado el momento de presentar su creación, no solo como un platillo para degustar, sino como un símbolo de lo que estaban construyendo juntos. Pero en su interior, una pregunta persistía: ¿sería esta la noche en la que finalmente se reconciliaría con sus propios miedos, o solo era un primer paso en una larga y complicada travesía? Mientras la mesa se preparaba para la cena, el corazón de don Manuel latía cada vez más fuerte. El futuro no solo se definía por los sabores, sino por las decisiones que tomaría en ese instante. ¿Aceptaría la incertidumbre y se permitiría abrirse a una nueva identidad? El instante decisivo se acercaba, y la tensión entre el legado y la innovación lo consumía. Tenía que elegir entre continuar aferrándose al pasado o permitir que la chispa de la creatividad dictara el futuro. La noche y las respuestas estaban por llegar. El aroma de la salsa de tomate inundaba la cocina, pulsando en el aire como un recordatorio constante del camino que don Manuel había decidido transitar junto a Luz. Cada burbuja que estallaba en la olla parecía insuflarle confianza, sucumbiendo a la idea de que, tal vez, la fusión de lo antiguo y lo moderno podía crearse con honestidad. La mesa estaba puesta, pero antes de dar el último toque a la presentación del plato, don Manuel se detuvo. Se sintió como un artista frente a un lienzo en blanco, repleto de posibilidades. Miró a Luz, quien había estado organizando los cubiertos, y notó en su rostro una mezcla de emoción y nerviosismo. La inquietud era palpable. Su nieta no solo esperaba la cena, sino también un legado y una forma de vida que estaba más allá de la comida. Mientras las últimas gotas de aceite de oliva eran esparcidas cuidadosamente sobre la salsa, don Manuel dejó que sus pensamientos fluyeran. Había estado atrapado en una dualidad insostenible: aferrarse a su tradición o abrazar la innovación. Sin embargo, con cada paso compartido junto a Luz, esa carga pesaba menos. La verdadera evolución no significaba renunciar a sus raíces, sino transformarlas, dándoles nuevas texturas y colores. ¿Te parece que deberíamos probar el plato antes de servirlo?, preguntó Luz, desbordante de entusiasmo. La idea de hacerlo juntos no solo le resonó como un gesto de complicidad, sino que también representaba un acto de valentía. Don Manuel asintió, persuadido por la inspiración de su joven compañera. Al degustar la salsa, una danza de sabores tradicionales y modernidad se manifestaron en su paladar. La frescura del jengibre se entrelazó con la robustez del tomate, creando algo distinto, inédito, pero terrenal. Luz lo miraba expectante, y en ese momento don Manuel sintió que estaba en pie en la línea de la historia, un punto de inflexión que podría convertirse en una tradición renovada. Sin embargo, un susurro de duda lo atravesó. ¿Era correcto establecer una nueva norma? A medida que la realidad del momento se asentaba, don Manuel recordó las palabras de su abuela sobre la importancia de hacer espacio para la innovación en la cocina. Pero, ¿sería esa la verdad en todos los aspectos de su vida? Se dio cuenta de que el miedo que había sentido había sido una barrera autoinfligida que había limitado su crecimiento personal. ¿Era el entusiasmo de Luz lo que le inspiraba a trascender su propia inseguridad? Entonces don Manuel se preguntó en silencio: ¿no sería este un acto de valentía alimentar no solo el cuerpo,
sino también el alma de su legado? Era tiempo de poner a prueba esta nueva forma de sustentar su identidad, y quizás permitir que sus experiencias se transformaran ante sus propios ojos. Mientras servían el plato, una corriente de anticipación llenó la cocina. Cada bocado que cruzaba sus labios era acorde a un nuevo camino, una sinfonía de sabores y sentimientos. La risa de Luz, el brillo en sus ojos, todo reflejaba la esperanza de un futuro en el que el legado familiar no solo sobreviviera, sino que prosperara. El momento de la verdad llamó a la puerta, y ante la primera invitada, su hija, don Manuel sintió que las bases de su antigua rectitud culinaria crujían, tornándose elásticas ante la promesa de lo nuevo. Pero, ¿y si todo esto fracasaba? Corrió por su mente la inquietante posibilidad de que la noche, en lugar de ser un triunfo, se convirtiera en un desfile de críticas. La tensión en su pecho se intensificó, recordándole que el cambio es incómodo, y que a veces, en la búsqueda de la aceptación, uno puede perderse en las expectativas ajenas. Pero, al sentir la mano de Luz sobre su brazo, la confianza de su nieta le daba energía para enfrentar lo desconocido, el primer bocado. La respiración colectiva se detuvo por un instante. En el rostro de su hija, la confusión pareció ceder a la sorpresa. La mezcla de tradición e innovación había creado un nuevo relato, pero, ¿podría esta nueva narrativa sostenerse? Don Manuel se preguntó si realmente sería capaz de trascender esta nueva etapa, o si caería de nuevo en la trampa del pasado. La respuesta no estaba clara, y mientras el plato brillaba frente a ellos, la noche se tornaba testigo de un desafío inminente. Con el latido de su corazón resonando en sus oídos, la pregunta que lo atravesaba se hacía presente. ¿Podría don Manuel arriesgarse a confiar en esa nueva voz que florecía en él? La respuesta, aguardando su revelación, parecía estar tan cerca como el primer bocado de esa cena que lo cambiaría todo. La primera cucharada de salsa se desvaneció en una explosión de sabores. Don Manuel aguardó la reacción de su hija, quien masticaba con una expresión que oscilaba entre la sorpresa y la curiosidad. Su mente estaba en un torbellino de pensamientos, luchando entre la esperanza y el miedo. ¿Estaba realmente preparada para abrazar esta nueva dirección culinaria, o solamente era un sueño efímero? Los murmullos del comensal sirvieron como eco de su incertidumbre. Don Manuel tomó una respiración profunda, sintiendo el aire cargado de anticipación. Miró a Luz, quien de súbito le sonrió con una complicidad que lo hizo sentir menos solo en su travesía. La chispa de su nieta iluminaba su camino hacia lo desconocido, desdibujando las sombras del pasado que lo habían mantenido cautivo. Cada bocado que su hija tomaba era como una prueba más, un cuestionamiento sobre lo que su verdadero legado debía ser. Debía aferrarse a la tradición y lo que siempre había conocido o permitir que la innovación se infiltrara en su manera de ver el mundo. La ansiedad creció en su pecho, alimentada por la narrativa que había construido a lo largo de los años. Durante tanto tiempo, se sintió como el guardián de una tradición inmutable, un bastión de sabores y recetas antiguas. Sin embargo, ahora, frente a su familia, lo que estaba en juego era más que una simple cena, era su identidad, sus creencias, e inclusive, su relevancia en un mundo que avanzaba a pasos agigantados. Mientras su hija terminaba de degustar el plato, su expresión se transformó. Una sonrisa amplia emergió, seguida de un "esto es increíble", que resonó como música a los oídos de don Manuel. Era en ese momento que la tensión en su pecho comenzó a aflojarse, como si una liberación se estuviera gestando. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que el cambio podía ser positivo. Sin embargo, el éxito de esa cena no borraba las preocupaciones que aún lo oprimían. Había un tirón en su interior que insistía que, incluso en el triunfo, existía la tentación de volver a lo familiar. ¿Y si esto es solo un momento efímero? ¿Y si el aplauso es solo una ilusión? Reflexionó. La duda siempre lo acechaba, tan presente como el aroma de la salsa que aún inundaba la cocina. Decidido a no ver el éxito como un final, don Manuel sintió un impulso renovado. No quería que su historia se limitara a ser un tributo a su pasado, ansiaba que se convirtiera en un puente hacia el futuro. Con un nuevo propósito, se propuso expandir sus horizontes culinarios y personales, invitando a la experimentación en cada aspecto de su vida. Quizás, solo quizás, comenzó a plantearse, debo permitir que mi cocina y yo evolucionemos. La chispa de curiosidad que había despertado Luz en él ya no era suficiente. Su objetivo ahora era aceptar la incertidumbre, arriesgarse y dejar que la creatividad fluyera sin restricciones. El eco del primer bocado todavía resonaba en su corazón cuando una idea audaz brotó en su mente. Un pequeño proyecto en su comunidad, un taller donde podría compartir no solo recetas,
sino también su nuevo enfoque sobre cómo fusionar lo viejo con lo nuevo. Pero, ¿cómo lograría crear ese espacio cuando aún luchaba con sus limitaciones internas? A medida que sus pensamientos giraban, la noche se deslizaba hacia el silencio. La satisfacción de la cena compartida dejó paso a un nuevo desafío. ¿Estaría preparado para presentar su visión al mundo exterior, para compartir su viaje con otros? La pregunta lo embargaba, pero también lo llenaba de un fuego renovado, con la decisión palpitando en su ser. Don Manuel supo que este era solo el inicio. Había un océano de posibilidades por explorar, una dirección que lo llevaría más allá de su cocina y de sí mismo, al mismo tiempo que un nuevo miedo se manifestaba, el miedo a ser expuesto a críticas externas, a una realidad que pudiera rechazar su evolución. La conclusión de la cena marcaba precisamente el comienzo de una aventura desafiante, pero, por primera vez, estaba listo para embarcarse en el viaje de descubrir quién sería realmente en este nuevo capítulo de su vida. ¿Cómo tomaría la iniciativa para enfrentar sus propios límites y crear ese taller? ¿Podría su voz resonar más allá de las paredes de su cocina? La noche parecía apenas el preludio de algo mucho más grande y vibrante. La mañana que siguió a aquella cena marcó un nuevo despertar en don Manuel. Los primeros rayos de sol entraban por la ventana, iluminando la cocina con un cálido resplandor. En lugar de caer en la rutina de siempre, sentía una energía renovada, como si una corriente eléctrica fluyera por sus venas. Decidió que no podía esperar más, debía dar el primer paso hacia sus aspiraciones. Mientras preparaba el desayuno, se detuvo un instante, contemplando los ingredientes que habitualmente usaba. En su mente, una visión de su taller de cocina comenzaba a tomar forma. No sería solo otro espacio para compartir recetas, sería un lugar donde personas como él pudieran experimentar, aprender y reinventar su relación con la comida. Con cada cortada del cuchillo, una idea se afianzaba más en su interior. Sin embargo, la emoción rebelde chocaba con un viejo compañero, la duda. ¿Qué si no tengo éxito? ¿Y si mis enseñanzas son anticuadas?, se preguntaba. Pero en lugar de permitir que los miedos lo paralizaran, decidió hacerlo de todos modos. Cada desafío que se presentara sería un aprendizaje. Estaba decidido a reinterpretar el miedo como una oportunidad. Ese mismo día, tomó la iniciativa de visitar el mercado local. A medida que caminaba entre los puestos, la vibrante paleta de colores de las frutas y verduras le dieron fuerzas. Las charlas de los vendedores y la risa de otros compradores resonaban en sus oídos, y por un momento, se sintió parte de una corriente vital que lo empujaba hacia adelante. Sabía que su nuevo enfoque debía estar imbuido de esa energía colectiva. Al buscar ingredientes inusuales, encontró una variedad de especias que nunca había usado antes. Un atisbo de inspiración lo invadió. Podría incluir un catálogo de ingredientes no convencionales en su taller, desafiando a sus futuros alumnos a salir de su zona de confort. Durante el camino de regreso a casa, su mente era un torbellino de ideas sobre qué enseñar y cómo hacerlo. Esa tarde, en el silencio de su cocina, comenzó a escribir un borrador de lo que sería el plan de su taller. Se imaginaba a sí mismo rodeado de un grupo de personas, cada uno con su propia historia, su propia relación con la comida. Se visualizaba guiándolos en un viaje de descubrimiento y, con cada palabra que escribía, sentía que se liberaba un peso de sus hombros. Esta no solo sería una curva en su trayectoria, sería un giro radical. Aún sintiendo el peso de la incertidumbre, don Manuel se enfrentó con determinación a la tarea de establecer un cronograma. Días de cocina en vivo, talleres de fusión de sabores, cada idea era una chispa que lo llevaba más cerca de su objetivo. Sin embargo, una inquietud persistente le recordaba sus limitaciones. Nunca había enseñado antes. Su experiencia en la cocina no garantizaba que pudiera comunicar su pasión. Consciente de que debía superar este obstáculo, comenzó a buscar recursos. Libros sobre pedagogía culinaria y cursos en línea despertaron su interés. Reconocía que, para ser un buen maestro, debía ser también un buen aprendiz. Por primera vez, entendió que su evolución no se limitaba a la cocina, sino que abarcaba su capacidad para compartir conocimientos y conectar con otros. A medida que las horas pasaban, el entusiasmo crecía entre sus planes y su búsqueda de formación. Pero el eco de su miedo acechaba aquí y allá. ¿Sería suficiente todo esto para captar la atención de los demás? Ese dilema lo retenía, como si una sombra lo siguiera. La noche llegaba lentamente, y don Manuel, agotado pero emocionado, no podía cerrar los ojos sin pensar en lo que el día siguiente le depararía. La posibilidad de fracaso o éxito se entrelazaban en su mente con la misma intensidad que los sabores en su cocina. El momento de lanzar mi idea está cerca, pensó. Pero, ¿cómo se atrevería a hacerlo?
estaría preparado para escuchar la verdad, incluso si era dura. Decidido a enfrentar su nuevo reto, don Manuel sintió que un nuevo viaje estaba por comenzar, una travesía que podría definir su futuro. De una manera que jamás habría imaginado. La pregunta que lo asaltó mientras se recostaba esa noche fue clara: ¿podría su voz ser escuchada en un mar de opiniones y críticas? El murmullo de sus dudas lo acompañaría, pero la promesa de su anhelada transformación lo mantenía despierto. En esa tensión entre aventura y temor, un nuevo día asomaba en el horizonte, cargado de incertidumbres, pero también de esperanzas. Sin embargo, la incógnita se tornaba clara: el verdadero desafío no era solo enseñar, sino también cómo conectar con los demás en su propio proceso de evolución. ¿Cómo se presentaría ante ellos sin temor a ser juzgado? La respuesta era inminente, y la búsqueda de su propia voz apenas comenzaba. La luz de un nuevo amanecer lo encontró sentado en su cocina, frente a la hoja en blanco que había estado esperando ser llenada. Don Manuel se debatía entre la necesidad de encontrar su voz y el temor a la crítica. Esa mañana, sin embargo, había algo diferente: la determinación de no solo hacer cocina, sino de compartir su pasión, le otorgaba un sentido de propósito. Se levantó de la mesa y caminó hacia el estante donde guardaba sus libros de cocina. Mientras hojeaba uno de ellos, una frase resonó en su mente: no se trata solo de los ingredientes, sino de cómo se combinan. Esa idea se convirtió para él en una metáfora de su vida. Su experiencia, su deseo de enseñar, y su temor a la vez, eran los ingredientes que necesitaba mezclar adecuadamente para crear algo significativo. Con el nuevo día, don Manuel decidió que no sabía lo suficiente sobre cómo impartir sus conocimientos. Se volcó hacia la búsqueda de material que lo ayudara a estructurar su taller. Encontró artículos y recursos en línea que hablaban sobre técnicas de enseñanza, manejo del grupo, y la importancia de fomentar un ambiente de aprendizaje amigable. La idea de convertirse en un educador lo llenó de una mezcla de entusiasmo y miedo. Necesitaba ser competente, no solo en la cocina, sino también en la comunicación. Mientras tomaba notas, su mente divagó hacia las primeras veces que había cocinado para otros. Recordaba su ansiedad, los nervios antes de presentar un plato, el sudor en su frente. El miedo a la evaluación constante. Sin embargo, también recordaba la conexión que había sentido con aquellos que disfrutaban de sus creaciones, el brillo en sus ojos y cómo ese momento había valido la pena. Esa experiencia sería su guía en el nuevo camino que estaba eligiendo. Decidido a no dejarse vencer por la incertidumbre, organizó una reunión con algunos amigos cercanos que le habían hablado de sus talentos culinarios. Se convertirían en su primer grupo de alumnos, un laboratorio donde podría practicar sus técnicas de enseñanza. Sin embargo, la inseguridad volvió a asomarse. ¿Y si no les gusta lo que ofrezco? ¿Qué pensarán de mí como maestro? Esa voz interior se había convertido en el eco que, aunque familiar, comenzaba a resultar desgastante. A medida que se acercaba el día de la reunión, la ansiedad se transformó en preparación. Cada once del día libre que se otorgó se convirtió en un episodio de ensayo y error. Lo que en un principio le parecía un desastre, pronto se tornó en oportunidades para aprender. Descubrió nuevas formas de comunicar sabores, y el arte de narrar historias mientras cocinaba. Ese elemento narrativo se volvió esencial para él, una manera de conectar con las emociones de sus amigos. Cada anécdota contada se tejía en el aire, infundiendo vida a cada plato. El día de la reunión llegó y, al abrir la puerta, se encontró rodeado de sonrisas y entusiasmo. La dosis de presión era intensa, pero también emocionante. Mientras cocinaba, notó cómo sus amigos iban más allá de lo gustativo, se interesaban en el porqué de cada elección, en el significado detrás de cada ingrediente. En esa conexión, don Manuel empezó a sentir que su visión tomaba forma, que el taller no solo sería un espacio para cocinar, sino un lugar para compartir historias, risas y experiencias, un laboratorio de vida. Sin embargo, al final de la jornada, cuando las risas se apagaron y cada uno se despidió, una inquietud se coló entre sus pensamientos. ¿Este modelo funcionará así con un grupo mayor? ¿Cómo gestionaré las fricciones del miedo a ser menospreciado por especialistas o personas críticas? Se sintió abrumado, como si la conexión no fuese suficiente para soportar la posible falta de interés de aquellos que esperaban algo más profesional. La noche llegó y, en la soledad de su cocina desordenada, decidió reflexionar sobre lo ocurrido. La experiencia había sido enriquecedora, sí, pero también lo enfrentó a fragmentos de su miedo que aún no había desmantelado. El verdadero reto comenzaba a asomarse. Prepara el lanzamiento de su taller ante un público desconocido, lleno de potenciales críticas. Entonces, en medio de su disertación interna, una pregunta retumbó en su mente.
¿Puede mi cocina ser un refugio, no solo para mí, sino para aquellos que buscan un lugar donde crecer, sin el juicio que tanto teme? La respuesta se convirtió en su nuevo objetivo. Comparar el miedo a la enseñanza con el miedo a la cocina sería el camino que anhelaba recorrer. Así, lo que parecía ser un simple taller se volvió una misión. En esa noche oscura, con la mente llena de nuevas ideas, don Manuel se dio cuenta de que la verdadera cocina, como la verdadera enseñanza, no era solo sobre la preparación, era sobre la transformación. Pero un nuevo desafío lo esperaba a la vuelta de la esquina, un desafío que lo obligaría a confrontar la palabra responsabilidad en su nueva piel. ¿Podría realmente apoyarse en su pasión y compromiso para ser el maestro que había soñado, o el miedo lo mantendría atado al rincón más oscuro de la duda? La semana siguiente, don Manuel se encontró lidiando con un océano de sentimientos contradictorios. Cada día que pasaba se sentía más preparado, pero a la vez más ansioso. Su mente se llenaba de pensamientos circulares, reflexiones acerca de su capacidad para guiar a otros sin que lo hicieran dudar de sí mismo. Su cocina se había convertido en el laboratorio de su transformación personal, pero aún sentía la presión que conllevaba ser el líder de este nuevo camino. Empezó a planificar el contenido de su taller con mayor rigor. Sabiendo que la teoría debía combinarse con la práctica, optó por simplificar la estructura. Cada sesión incluiría una receta, un aspecto técnico y un elemento de conexión emocional. Lo más importante, decidió, era que todo esto debía fluir de forma natural, como los ingredientes en un buen caldo. Así, se sentó a escribir el primer guión. La palabra confianza resonaba en su cabeza, un mantra que trataba de incorporar en cada palabra que redactaba. Sin embargo, el eco de sus inseguridades se mantuvo presente. Imaginaba a sus futuros alumnos, críticos invisibles que podían ver sus fallos y sus vacilaciones. ¿Cómo manejaré la crítica?, se preguntó mientras repasaba mentalmente un par de platos que había planeado cocinar. En esos momentos de duda, sentía que su pasión se convertía en un peso que tenía que cargar, y no en el combustible que le daba energía. Don Manuel decidió entonces buscar apoyo. Empezó a llamar a chefs amigos, profesionales que ya habían hecho el camino que él estaba empezando. Cuanto más hablaba con ellos, más clara se hacía la imagen que tenía que proyectar. No se trataba solo de sus habilidades culinarias, sino de su autenticidad. Estos chefs lo animaron a compartir su propia historia, a mostrar que detrás de cada plato había una vida vivida. La idea de la autenticidad lo iluminó. A partir de ese momento, optó por integrar anécdotas en su currículo. Recordó la primera vez que había cocinado con su abuela, el olor a pan y a dulzura que llenaba la habitación, y cómo esos momentos le habían enseñado a amar la cocina. Se dio cuenta de que su historia personal podía ser un puente poderoso para conectar con los demás, una herramienta más que pondría en su arsenal de educador. Con esos nuevos enfoques y una renovada visión, comenzó a crear un ambiente cálido que emanara desde su cocina. Cada día, al despertar, repetía en voz alta: soy un maestro en formación. No tengo que ser perfecto, solo apasionado. Poco a poco, la palabra responsabilidad dejó de ser una carga y se transformó en un compromiso que le ofrecía claridad. Sin embargo, a medida que se aproximaba el día de lanzamiento de su taller, una nueva inquietud le asaltó. ¿Y si mis historias no resuenan? ¿Y si fracaso en el intento de conectar? El dilema se intensificó y las imágenes de crítica se mezclaban con un deseo ardiente de ser escuchado. Cada día, durante sus preparativos, se enfrentaba al espectro del miedo a la evaluación. El día llegó y la cocina se convertía en un espacio de creación y caos organizado. Los ingredientes estaban dispuestos, las historias listas para ser contadas, y en el aire flotaba un aroma a albahaca y limón. Sin embargo, cuando vio a la gente llegar, un torbellino de emociones le invadió. Las sonrisas le devolvían algo de confianza, pero la presión de cumplir con sus propias expectativas aumentaba cada vez más. Al comenzar la primera sesión, una voz en su mente resonaba fuertemente: este es su momento. No es solo sobre el cómo, sino sobre ellos. En ese instante, don Manuel tomó una profunda respiración. El fuego comenzaba a arder. Sin embargo, en el fondo de su corazón, una pregunta pendía: ¿estaré listo para enfrentar la verdad de lo que eso significa? La respuesta aguardaba en la esquina de su mente, esperando a ser descubierta, a ser confraternizada en el calor de la cocina. La cocina de don Manuel estaba ahora transformada en un centro de creatividad, donde la fusión del pasado y el presente se manifestaba en cada rincón. La sala, llena de luz, se convirtió en el escenario de su primer taller, una amalgama de risas, expectativa y un aire palpable de posibilidad. Mientras la gente entraba, reconoció que, en ese momento, su camino no solo era un viaje personal,
sino una invitación a todos a ser parte de su evolución. Con el corazón latiendo con fuerza, don Manuel se encontró frente a su grupo, un diverso elenco de caras anhelantes y abiertas. En ese instante, sintió que su inseguridad empezaba a desvanecerse, mientras recordaba por qué había sido importante para él toda esta transformación, no solo impartir conocimiento, sino crear un espacio donde el amor por la cocina pudiera florecer en cada uno de ellos. La primera receta del día, una salsa de tomate que evocaba su infancia, fue presentada como una danza de sabores en la que cada ingrediente contaba una historia. Mientras hablaba de la esencia del ajo, ese bulbo que había generado tantas preguntas, pudo ver la curiosidad parizar en los ojos de su audiencia. El aire estaba cargado de energía, y la conexión comenzó a fluir naturalmente, como los ingredientes en su olla. Cada gesto al cocinar era un símbolo de su viaje, una manera de abrir su corazón y su mente. Y como si el universo estuviese en sintonía con su propósito, las risas brotaron rápidamente, los diálogos comenzaron a resonar y la experiencia se transformó en un diálogo sobre las maravillas y misterios de la cocina. Don Manuel observaba a cada participante, notando cómo se dejaban llevar por el proceso, mezclando ingredientes, testeando sabores con alegría y asombro. Su propio miedo a la crítica se desvaneció ante la validación de esas sonrisas. Se dio cuenta de que enseñar no era solo sobre dar instrucciones, sino sobre crear conexiones, compartir pasiones, y ofrecer a otros un espacio en el que pudieran pertenecer. Cuando llegó el momento de probar la salsa, el silencio se hizo presente una vez más. Con cada bocado que tomó su grupo, la alegría estalló, junto con cumplidos efusivos que resonaban como música para sus oídos. Esto es sorprendente, decían unos, se siente como en casa, decían otros. Aquel momento, en el que sus temores se desvanecían en risas y palabras de gratitud, lo llenó de una satisfacción indescriptible. La noche avanzó, y en los rostros de aquellos que lo acompañaban vio reflejada su propia transformación. Aquella cocina, que antes había albergado la lucha entre tradición y modernidad, se había convertido en un puente, un lugar donde ambos mundos coexistían y enriquecían al siguiente. Don Manuel compartió relatos de su infancia, y su grupo compartió los suyos, creando un vibrante intercambio de sabiduría y experiencia que se expandía más allá de la comida. Cuando la sesión terminó, las sonrisas y abrazos de despedida fueron el épico final a una jornada que había sido más que una simple clase de cocina. Don Manuel sintió que, al final, había logrado reclamar su lugar, no solo en su familia, sino en la comunidad que anhelaba construir en torno a la comida y el amor compartido. Un nuevo capítulo había comenzado, uno donde su voz resonaba con más confianza, donde su pasado no pesaba, sino que servía como un cimiento vital para el futuro. El eco de la risa y la charla agradable aún permanecía, y al mirar a su alrededor, don Manuel supo con certeza que no solo había fusionado recetas, sino también corazones. Este nuevo capítulo le otorgó no solo renovación, sino una reafirmación de que la tradición y la modernidad podían coexistir sin perder su esencia. Así, con una sonrisa en el rostro, don Manuel se despide de su grupo, y sintió que su viaje apenas comenzaba. La cocina no sería solo un lugar físico, sino un espacio donde se construirían nuevas historias y se honrarían las viejas. Un lugar donde podría abrir las puertas a tantas personas que desearan conectarse a través de la magia del sabor. Y mientras las luces se apagaban, comprendió que cada plato que crearía en adelante sería un recordatorio de su viaje, una confluencia de legado, amor, y el coraje necesario para transformar su vida. Ahora, tú, querido lector, también tienes la oportunidad de ser parte de esta aventura. Si este relato te inspiró, necesitas suscribirte ahora a nuestro canal. Este es el momento de mostrar tu apoyo para no perderte más historias emotivas y transformadoras. Deja un me gusta ahorita mismo para alimentar el algoritmo y que más personas puedan conocer este viaje. Comenta abajo tus reacciones y teorías sobre cómo te ha impactado esta conclusión. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que también necesitan ver esta conmovedora historia. No esperen ni un segundo más para compartir. La superación personal está al alcance de un clic.